¿Alguna vez te has sentido al límite? Como si despertar fuera una carga y sintieras que el mundo entero te aplasta, mientras nadie a tu alrededor parece notarlo o entenderlo. Has tenido el deseo de desaparecer, pero aún así decidiste quedarte. Aunque estabas roto por dentro, aunque no podías más, permaneciste. Si es así, esta palabra es para ti. Dios me ha traído hoy hasta aquí para recordarte una verdad poderosa. Tu historia no ha terminado. Aunque parezca difícil creerlo, esto no es el final. Cuando lloras en silencio por las noches, cuando los números no alcanzan, cuando gritas por dentro, ya no puedo más. Lo último que parece real es la esperanza. Pero te invito a caminar conmigo unos minutos. Quiero compartirte 4 verdades que pueden transformar tu proceso, renovar tu fe y cambiar tu historia desde adentro. ¿Te ha pasado sentirte solo aunque estés rodeado de personas? Estás en medio de muchos, pero te sientes invisible, como si nadie pudiera ver tu dolor. Sonríes en el trabajo, compartes momentos en redes sociales, haces como si todo estuviera bien, pero al cerrar la puerta de tu cuarto, todo el peso invisible vuelve a ti. A veces el alma grita tan en silencio que nadie lo nota. Algunos piensan que cuando Dios guarda silencio es porque no está actuando, pero eso no es verdad. El silencio de Dios nunca significa ausencia. A veces es tierra santa, el momento exacto donde Él trabaja de manera oculta, preparando caminos que aún no puedes ver. Él acomoda piezas que solo tendrán sentido cuando el rompecabezas esté completo. El pueblo de Israel lo vivió. Pasaron generaciones enteras esperando la libertad. Imagínate a una madre hebrea arrullando a su hijo en la esclavitud, diciendo, algún día Dios nos va a liberar. Su hijo crece, se convierte en padre y repite lo mismo. Así pasaron 400 años, cientos de años con esperanza en medio del dolor. ¿Tú podrías esperar tanto? La mayoría de nosotros no soportamos ni 4 meses sin respuesta. Nos desesperamos si alguien tarda 4 días en contestar un mensaje. Pero Dios no se mueve en nuestro reloj. Él actúa a su manera, en el tiempo exacto, en el tiempo eterno. Él ve lo que tú no ves. A veces tú oras con todo tu corazón y Dios te dice, espera, porque te está protegiendo de algo que no alcanzas a imaginar. Otras veces está fortaleciendo tu interior, tu carácter, tu base, como un cimiento invisible, porque si no está firme, todo se derrumba, y Él no quiere que te derrumbes después. Tal vez estás desempleado, luchando con cuentas que no puedes pagar, sintiendo que todo depende de ti. O quizá estás librando una guerra interna que nadie conoce. Ansiedad, tristeza profunda, agotamiento emocional. Te despiertas de madrugada con el corazón acelerado, pensamientos fuera de control, y solo deseas volver a sentir paz. Déjame decirte algo, Dios está viendo todo. Él siente tu dolor, llora contigo, sostiene tu mano cuando ya no puedes dormir. Aunque no lo veas, Él está contigo. Aunque no escuches una voz del cielo, aunque no brille ninguna luz en tu cuarto, aunque no veas un milagro espectacular, Dios sigue presente, ahora mismo, justo contigo. ¿Y sabes cómo puedo decirte esto con tanta certeza? Porque Jesús, el mismo Hijo de Dios, también vivió el silencio del Padre. En el huerto de Getsemaní, justo antes de ser arrestado, clamó, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Y el cielo guardó silencio. Pero aún así, no se rindió, porque sabía que el silencio no significaba abandono, sino que era parte del plan divino. ¿Cuántas veces sentiste que Dios estaba en silencio justo cuando más lo necesitabas? Cuando alguien se fue sin explicaciones. Cuando ese sueño que construiste durante tantos años se desmoronó en un solo día. Cuando perdiste a alguien que amabas con todo tu corazón. Cuando trataste de hacer todo bien y aún así todo salió mal. El dolor de la espera es real, la sensación de abandono también. Pero eso es solo una sensación,
porque la verdad es que Dios jamás se ha apartado de tu lado. Él ha estado ahí todo el tiempo. Hay momentos en los que uno necesita recordar que el cielo sigue firme, aunque aquí abajo todo parezca derrumbarse. Que Dios sigue en control, incluso cuando tu mundo está fuera de control. Que sigue siendo Padre, aunque te sientas huérfano. Que aún te cuida, aunque todo dentro de ti grite por ayuda. Y sabes que más, aunque hayas dejado de orar, Él no te ha dejado de amar. Aunque tu fe se haya enfriado, aunque te hayas alejado, Él nunca se dio por vencido contigo, porque el amor verdadero no se basa en merecerlo. Dios no te ama por lo que haces, sino por lo que eres, su hijo. Y aunque un hijo se pierda, jamás deja de ser hijo. Si hoy lo único que sientes es silencio, respira hondo. No es el final. Tal vez sea justo el momento en que Dios está preparando lo que viene. Puede que estés en la oscuridad, pero estás a punto de ver el amanecer. Si das solo un paso más, si haces una oración más, si esperas solo una noche más, tal vez el nuevo día sea el comienzo que tanto has anhelado. ¿Recuerdas un momento en que todo parecía perdido y algo inesperado pasó? Una señal, una persona, una puerta abierta en el último segundo. Eso no fue suerte, fue cuidado, fue gracia y volverá a suceder. Dios todavía te escucha, todavía ve tu esfuerzo y todavía tiene planes asombrosos para tu vida. Nada está fuera de su control. Ni tu dolor, ni tus errores, ni este momento en el que todo parece detenido. Cree esto: el silencio de Dios no es castigo, es amor que trabaja en silencio. Es un milagro que se está preparando sin hacer ruido. Es una respuesta que se está tejiendo en lo invisible. Así que no te rindas ahora. Aguanta un poco más, porque cuando menos lo esperes, mirarás atrás y dirás: aquí, justo en medio del silencio, Dios empezó a cambiarlo todo. Y créeme, ya ha comenzado. ¿Alguna vez has pensado en cuántas veces te autosaboteaste creyendo que ya no eras digno? ¿Cuántas puertas dejaste de tocar porque pensaste que no merecías intentarlo? A veces, el problema no es lo que otros dicen de ti, sino lo que tú comienzas a creer después de caer. Y eso duele, porque no hay dolor más profundo que cargar con el peso de tu propio fracaso. Hay quienes cargan la culpa como si fuera su identidad. Personas que fallaron en el pasado y desde entonces viven en silencio, escondiéndose. Gente que se alejó de la iglesia, de la fe, de las promesas, creyendo que Dios solo usa a quienes tienen la vida perfecta y nunca han caído. Déjame recordarte algo poderoso. Dios no llama a los que son perfectos, sino a los que están dispuestos. Pedro caminó junto a Jesús, presenció milagros, tocó lo sobrenatural, pero en el momento más oscuro, cuando el dolor era más fuerte, negó a su maestro. No una vez, ni dos, lo hizo 3 veces con miedo, vergüenza y desesperación. Imagínate lo que sintió después. La culpa, el arrepentimiento, la certeza de haber fallado al que más lo amaba. Pero cuando Jesús resucitó, ¿qué hizo? Fue a buscar a Pedro, no para humillarlo, ni para recordarle su error. Fue para restaurarlo. Lo miró y le preguntó: «¿Pedro, me amas?». Y tras cada respuesta le dio un propósito: «Entonces cuida mis ovejas». Con esas palabras Jesús le decía: «Todavía sirves, aún confío en ti. Tu error no te descalifica, sigo viendo valor en ti». Tal vez hoy necesitas escuchar eso tú también, que a pesar de lo que hiciste, aún eres importante. Incluso después de fallar, después de esa caída, de ese error que escondes, Dios todavía te quiere cerca. Él no ha cancelado sus planes contigo y no se enfoca en tu pasado, sino en lo que puedes llegar a ser. Hay quienes viven atrapados en un momento de dolor, creyendo que ese fallo define toda su vida. Personas que renunciaron al amor porque pensaron que ya no lo merecían. Gente que dejó sus sueños por sentirse pequeña o sin valor.
Otros dejaron de intentar por pensar que ya era demasiado tarde. Pero escucha bien, mientras respires, aún hay tiempo. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? Pidió su herencia como si su padre estuviera muerto. Se fue, lo malgastó todo, se perdió. Y cuando regresó, preparado para ser tratado como sirviente, el padre corrió a su encuentro. Lo abrazó, le puso un anillo, sandalias y celebró con una fiesta. Porque el amor del padre no depende del comportamiento del hijo. Él ama porque es padre. Así es Dios contigo. ¿Cuántas veces te has dicho, ya no soy el mismo, para justificar tu distancia de lo que antes te hacía bien? Pero, ¿y si te digo que Dios también lo sabe y aún así te quiere de vuelta? Él no espera una versión perfecta de ti, sino un corazón sincero. En sus manos, los pedazos rotos de tu vida se convierten en una obra de arte. Él convierte la vergüenza en gracia, los errores en testimonios, los finales en nuevos comienzos. Mira a Oprah Winfrey. Sufrió abuso, fue despedida de su primer trabajo por no servir para televisión. Muchos no creyeron en ella, pero sanó, enfrentó su pasado y se convirtió en una de las voces más influyentes del mundo. ¿Por qué? Porque no dejó que sus fracasos definieran su futuro. Si ella pudo levantarse con todo ese dolor, ¿por qué tú no podrías? Tu historia no se reduce a ese capítulo de dolor. No eres ese error, no eres ese derrumbe. Dios todavía está escribiendo, y cuando Él escribe, siempre transforma el final. No estás olvidado, no estás eliminado, no estás desechado. A veces, lo que más nos paraliza no es lo que otros dicen, sino lo que nos decimos a nosotros mismos frente al espejo. Pero hoy quiero desafiarte a cambiar ese discurso interno. Comienza a verte como Dios te ve. A sus ojos eres amado, sostenido, restaurado. Lo que pensaste que estaba destruido, Él puede reconstruirlo. Lo que creíste perdido, Él puede devolverlo. Y lo que parecía un final, con Él puede ser un nuevo comienzo. Porque con Dios nunca es demasiado tarde y tú aún tienes mucho por vivir. Cada vez que te mires al espejo y pienses, no soy suficiente, responde con fe, pero Dios sí lo es. Y cuando la culpa intente hablar más fuerte que la gracia, recuerda, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si te sientes indigno, agotado, sin fuerzas o perdido, entiende que justamente con personas así, Dios construye los testimonios más poderosos. Porque cuando Él usa a los débiles, queda claro que la fuerza proviene de Él. Cuando Él levanta al caído, el mundo comprende que el poder no viene del mérito, sino de la gracia. Así que no te escondas más, no te sabotees, no te excluyas de un propósito que todavía no ha terminado. Dios aún no ha terminado contigo, y si Él no ha terminado, entonces tú tampoco debes rendirte. Respira profundo, mira hacia arriba y comienza de nuevo. Porque el lugar donde sientes dolor puede ser el mismo punto donde Dios empezará un milagro. Y lo que tú llamas final, Dios lo llama nuevo comienzo. ¿Has pensado que ese dolor que ahora te oprime podría transformarse en el testimonio más impactante de tu vida? Suena extraño, lo sé. Porque cuando duele, solo queremos que pase. Queremos respirar de nuevo, encontrar alivio, pero muchas veces es justo en ese momento donde todo parece estar roto que Dios empieza a preparar el escenario del milagro. Aquello que hoy te hace llorar, mañana será la razón por la que alguien no se rendirá. Mira la historia de José. Fue vendido por sus propios hermanos, abandonado, acusado injustamente y encarcelado por muchos años. Todo eso después de soñar que Dios lo usaría de manera extraordinaria. Nada parecía tener sentido. ¿Quién imaginaría que el plan de Dios incluiría una prisión? Pero ahí, en esa celda, José no se dio por vencido, y en el momento exacto fue llamado por el faraón y se convirtió en el segundo hombre más poderoso de todo Egipto. Y no solo eso, fue el instrumento que Dios usó para salvar a la misma familia que lo había traicionado.
Años después, cuando sus hermanos temblaban ante él, José dijo: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para salvar muchas vidas». ¿Puedes imaginar que eso también pueda aplicarse a ti? Aquella traición, ese dolor, el rechazo, todo lo que parecía destruirte, ahora siendo usado por Dios para sanar a otros. Tal vez lo que estás viviendo tenga un propósito más grande que tú. Tal vez hay alguien allá afuera que aún no conoces, esperando escuchar tu historia para poder seguir adelante. Por eso tu dolor no es inútil, porque Dios jamás desperdicia un sufrimiento. Él lo transforma, Él lo usa, toma las cenizas y hace que florezca la esperanza. Y esto no es solo una frase bonita, pasa todos los días en la vida de personas que decidieron no rendirse. Una madre que perdió a su hijo y hoy consuela a otras madres que están en duelo. Un exadicto que fue restaurado y ahora da charlas en escuelas y prisiones. Un joven que intentó quitarse la vida y hoy abraza a quienes están por hacer lo mismo. Ellos no vencieron solo por ellos, vencieron para alcanzar a muchos más. Y quizás eso mismo es lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Cuántas veces sentiste que no podías ni levantarte de la cama? Que el vacío era tan inmenso que ya nada tenía sentido. Y aún así diste un paso más. Eso ya fue una victoria. Porque seguir cuando no queda fuerza, seguir cuando todo parece oscuro, eso es fe. Y esa fe, aunque sea pequeña como una semilla, es suficiente para mover montañas y cambiar vidas, empezando por la tuya. Seguir adelante cuando todo dentro de ti clama por rendirse es uno de los actos más valientes que una persona puede realizar. Y hoy en día hay muchos que luchan en silencio, llorando con la cabeza recargada en la ventana del camión o derrumbándose apenas llegan a casa. Hay quienes sonríen en público pero están rotos por dentro, quienes dicen todo está bien, solo para no preocupar a nadie, y tal vez tú seas una de esas personas. Por eso sabes cuánta diferencia puede hacer una palabra, un mensaje o simplemente una compañía sincera. Alguien necesita escuchar tu historia para no rendirse con la suya. Alguien necesita ver que tú saliste adelante para creer que también puede hacerlo. Alguien necesita saber que tú también estuviste al borde y sobreviviste para poder seguir respirando. Un ejemplo claro es la cantante Demi Lovato, quien enfrentó adicciones, trastornos alimenticios, autolesiones y varias recaídas. Fue hospitalizada, pero eligió vivir y más aún, decidió usar su dolor como herramienta para sanar a otros. Hoy su historia inspira a jóvenes en todo el mundo a no rendirse y a buscar esperanza. Y eso no significa que tú debas ser una celebridad para tener un impacto. A veces cambiar el mundo es cambiarle la vida a una sola persona. Puede ser un amigo, un vecino, un compañero de trabajo o alguien desconocido que cruza tu camino justo en el momento indicado. Y si tú dejas que Dios transforme tu dolor, puedes convertirte en un canal de sanidad viviente. Tal vez piensas, pero si yo aún no me he sanado, ¿cómo voy a ayudar a alguien? Y la respuesta es, precisamente por eso. Porque hay personas que no necesitan escuchar a quien ya llegó, sino a quien sigue caminando, luchando cada día. No necesitan fórmulas mágicas, necesitan empatía real, un abrazo honesto, una voz que diga, aún me duele, pero aquí sigo. ¿Vienes conmigo? No tienes que estar al 100% para comenzar a ser instrumento en las manos de Dios. Lo que necesitas es permitir que Él use lo que ya has vivido, porque mientras creas que tu historia solo habla de sufrimiento, seguirás cargando un peso, pero cuando entiendas que hay un propósito más grande, todo cobra otro sentido. Hoy puedes estar en el suelo, tratando de juntar los pedazos, pero incluso ahí, en medio del caos, Dios puede comenzar algo nuevo. Incluso desde tu quebranto puede hacer que florezcas de nuevo. Puede dar vida donde creías que solo había cenizas. Y cuando llegue ese día,
porque sí llegará. Vas a mirar atrás y vas a decir, fue duro, dolió mucho, fue un camino largo, pero valió la pena, porque ahora soy la voz que consuela, la mano que levanta, la luz que guía a quien aún camina en la oscuridad. Quizás esa misión sea más grande que cualquier sueño que tuviste antes del dolor, porque no hay testimonio sin proceso, y el tuyo todavía está en construcción, pero el final de esa historia ya está escrito por Dios. Y ese final es victoria, es sanidad, es renacimiento, es propósito, es vida. Aunque todo dentro de ti grite que se acabó, aunque no veas salida, aunque la esperanza parezca una palabra bonita para una realidad muy dura, aún no es el final. ¿Alguna vez te has sentido en un callejón sin salida, con el alma cansada aunque el cuerpo siga presente? Tal vez hoy estás justo ahí, con los ojos secos de tanto llorar, pero si aún estás respirando, es porque todavía hay camino por recorrer. Dios no ha terminado contigo, y aunque ahora no veas cómo, aunque tu historia parezca rota, Él ya está escribiendo los capítulos que cambiarán todo. No te rindas, porque la última palabra la tiene Él, y esa palabra es vida. Con el corazón endurecido por tantas decepciones y la fe tan herida que ya no sabes si puedes volver a orar. Pero incluso cuando todo parece decir que no, hay una voz que susurra suavemente: sigue adelante. Y aunque es tenue, esa voz es real. Es la voz del Espíritu Santo hablándote desde dentro. Esa voz te recuerda que todavía hay algo reservado para ti, algo que aún no has vivido, algo que Dios quiere hacer a través de tu historia. Porque con Dios, el final nunca es realmente el final. A veces es solo el comienzo de algo más grande, aunque ahora no lo puedas ver con claridad. Piensa en la mujer que padeció hemorragias durante 12 años. Intentó todo lo que pudo, gastó todo lo que tenía y nadie logró ayudarla. Tal vez, como tú, también pasó noches deseando desaparecer, sintiéndose avergonzada, adolorida y completamente agotada. Pero escuchó hablar de Jesús y eso bastó. Una chispa de esperanza fue suficiente para encender un fuego nuevo dentro de ella. Aunque estaba débil, se levantó. Aunque era considerada impura, cruzó la multitud. Aunque no sabía lo que pasaría, extendió su mano. Y en el momento en que tocó el borde del manto de Jesús, fue sanada completamente. ¿Cuántas multitudes se han interpuesto entre tú y el milagro? ¿Cuántas voces en tu mente te dicen, ya no tiene caso, ya no hay cura, ya lo intentaste todo? Pero quizás lo que te falta no es volver a intentar, sino volver a creer. Creer que basta un solo toque, un paso, una oración sincera, aunque llorando, para que Dios se mueva. Muchos se dicen a sí mismos, he sido fuerte demasiado tiempo, solo quiero descansar, pero tengo que recordarte algo. Tener esperanza no significa ser fuerte todo el tiempo. Esperanza es no dejar que la luz se apague por completo. Es mantener viva la llama, incluso cuando todo alrededor parece estar en total oscuridad. Y Dios es experto en volver a encender velas casi apagadas. ¿Recuerdas a Job? Perdió todo, a sus hijos, su salud, sus riquezas, sus amigos, incluso su dignidad. Hubo días en los que deseó morir, pero no renunció a su fe. Y al final, Dios restauró todo el doble. No porque Job fuera perfecto, sino porque nunca soltó la esperanza. Y sé que quizá tú piensas, pero mi situación es distinta, no veo cómo puede cambiar. Sin embargo, lo que Dios quiere recordarte hoy es que la realidad no tiene la última palabra. Él la tiene y no necesita condiciones ideales para actuar. Él crea nuevos comienzos en medio del caos. Él abre caminos donde no los hay. Él revive lo que ya fue enterrado. ¿Cuántas personas hoy viven historias que antes parecían imposibles? ¿Has oído de Tyler Perry?
Antes de convertirse en uno de los productores y escritores más reconocidos en los Estados Unidos, vivía dentro de un auto. Fue rechazado, ignorado y pocos creyeron en él, pero no se rindió. Siguió escribiendo, siguió creyendo, siguió esperando, y Dios honró cada lágrima, cada intento fallido, cada día en que estuvo a punto de rendirse, pero decidió continuar. Eso es lo que quiero que entiendas hoy. No se trata de sentir fuerza a cada instante. Se trata de negarse a detenerse, aunque sea con pasos temblorosos. Aunque sean pasos pequeños, aunque camines más lento que los demás. Porque mientras tú sigues caminando, Dios sigue obrando. Mientras tú insistes, Él sigue construyendo. Y créeme, eso que hoy parece ser tu final, se transformará en el comienzo de una nueva historia que Dios escribirá contigo. Un día vas a mirar atrás y vas a entender por qué no podías rendirte en ese momento. Vas a ver que cada paso, por más difícil que fuera, era necesario para llevarte justo al lugar donde Dios quería formarte y usarte. Así que no te detengas, porque Dios aún no ha terminado de escribir tu historia. Te darás cuenta de que ese instante en el que todo parecía derrumbarse fue, en realidad, el punto donde Dios empezó a construir algo más firme, más hermoso y mucho más real en tu vida. Aunque todo parezca oscuro, confuso o estés agotado, no sueltes la mano de la esperanza. Aunque sea delgada y frágil, tiene la fuerza suficiente para mantenerte en pie hasta que el milagro llegue. ¿Puedes dar un paso más? Solo uno. Después pensarás en el siguiente. Así, paso a paso y día tras día, vas a llegar a donde Dios quiere llevarte. Porque el mismo Dios que comenzó esta historia contigo es el que también escribirá el final. Y Él jamás pone un punto final donde aún cabe una coma de reinicio. Todavía hay vida. Todavía hay un plan, todavía existe la esperanza, y esa esperanza tiene un nombre, Jesús. Si has llegado hasta aquí escuchando cada palabra, incluso con el corazón apretado, con lágrimas en los ojos, o sin entenderlo todo, es porque algo dentro de ti todavía quiere continuar. Y eso, ya de por sí, es un milagro. La mayor prueba de que Dios sigue contigo es el hecho de que tú aún estás aquí. Pudiste haber renunciado ayer, pudiste haber callado para siempre o haber elegido no sentir más. Pero por alguna razón que tal vez ni tú puedes explicar, decidiste quedarte, permaneciste, y eso dice mucho más sobre tu fortaleza que cualquier logro visible. Dios te conoce mejor que nadie. Él vio cada lágrima que escondiste, cada grito que no lograste sacar, ese día que apenas lograste salir de la cama, esa noche en la que suplicaste por paz y solo encontraste silencio. Pero Él estaba ahí y aún sigue ahí. Aunque no lo veas ahora, hay un cielo entero moviéndose a tu favor. Hay ángeles rodeándote y un Padre con los brazos abiertos esperando tu próximo paso. Ese paso no tiene que ser enorme, puede ser pequeño, tímido, incluso un simple susurro que diga, Dios, no puedo solo, pero todavía creo que tú puedes ayudarme. Y los sueños de Dios aún están firmes, así que por favor no te rindas, no ahora, no después de todo lo que ya enfrentaste. No estás demasiado roto. No estás demasiado lejos, no es demasiado tarde. Dios no te mide por lo que te pasó, sino por lo que Él soñó para ti. No cruzaste este desierto para caer al final. Vas a salir de esto más fuerte, más completo y con más propósito. Porque lo que Dios empezó, Él lo va a terminar. Y Dios siempre termina con gloria. Respira profundo, cierra los ojos, siente esa presencia que ahora te abraza, incluso ahí en el silencio de tu cuarto, es real. Es el amor de Dios levantándote, sanándote, reconstruyéndote.